Seguimos en DEF TV en este programa dedicado a hablar de Cuba. Vamos a ver ahora el segundo informe. Adelante. La llegada de Raúl Castro al poder trajo algunos vientos de cambio que fueron tomados positivamente por la opinión pública internacional, pero sobre todo por el pueblo cubano. El trabajo por cuenta propia, prohibido por la revolución desde 1966, aunque en pequeñas proporciones, volvió a ser una actividad legal en la isla. This is La Habana, Cuba, 53 years after Fidel Castro marched in to start a socialist revolution and nationalize all industries. Now it's the site of a different revolution, though the Cuban economy is still at its heart, and issued 1 million licenses to start small businesses. Si me gusta, no tengo jefe, no tengo quien me mande. Uno ve lo suyo. Lo único que no me gusta del trabajo particular, y lo voy a decir por aquí, es que no nos dejan vender donde nosotros queramos. Quieren que estemos dentro de las casas y dentro de las casas las flores no se ven. ¿Cuándo decidiste poner este lugar? Bueno, eso a partir de que se dijo que se podían ser unos cuentapropistas, decidimos poner la cafetería. El modelo del Estado como único generador de empleos y producción fue copiado íntegramente de la Unión Soviética. Con la caída de su principal proveedor y comprador de materias primas y con el bloqueo internacional impuesto por los Estados Unidos, la economía cubana entró en una decadencia de la que no pudo salir. In 1968, a year after Che's death, Fidel Castro ended the Great Debate by adopting the Soviet model to run Cuba's economy. All private businesses were banned, including cafeterias and flower stalls. From then on, the state would provide all services and products underpinned by Soviet subsidies and loans. But the collapse of the Soviet Union threw Cuba into its worst economic crisis. Con una crisis en aumento, la desesperación y la falta de oportunidades genuinas mostró la peor cara del régimen. Los pescadores a veces se tienen que alejar bastante de las costas del sur de la Florida y en estos días se están encontrando cada vez más con balsas procedentes de Cuba. Estamos en una época del año de la corrida del dorado, pero muchas veces los aficionados en sus embarcaciones se alejan de la orilla hasta 30 millas. Lo buscan debajo de todo lo que flote y que dé sombra. En ocasiones en esta época, en vez de encontrar algunos maderos, lo que han encontrado es algunas balsas, aumentando cada día. El año fiscal de la Guardia Costera del año pasado, interceptamos 422 cubanos. Este año, que comenzó el 1 de octubre y se termina a finales de septiembre, ya hemos interceptado y repatriado 426 cubanos. Como en tantas otras oportunidades, un grupo de mujeres se convirtió en la voz de los que no la tienen. Ante el completo manejo de los medios de comunicación por parte del Estado y el silenciamiento de la oposición, las mujeres de blanco pugnan por una apertura del régimen. Vamos a Cuba. Allí las damas de blanco han pedido ayuda a la Iglesia Católica y aseguran que en días recientes han salido a protestar grupos pequeños de manifestantes o personas por su cuenta y que como ellas han sufrido golpizas y represión. El gobierno se ha encargado de tener actos criminales y violentos con mujeres que solamente quieren ir a la iglesia a participar de la misa, a orar y a pedir por la libertad de los presos políticos. Y las damas de blanco, mientras existan presos políticos, vamos a continuar luchando por la libertad de ellos. En la era de la tecnología, los primeros cambios introducidos por Raúl Castro tuvieron que ver con la comunicación. Aunque de manera limitada, en la isla hoy existe el servicio de telefonía celular e internet. Con más de 1 millón de líneas telefónicas, los celulares superan en Cuba las redes de telefonía fija, 2 años después que en la isla se autorizara la contratación de móviles a ciudadanos particulares. Veamos por qué. Nuevos servicios y promociones estimulan en Cuba el crecimiento de la telefonía celular, que ya alcanza más del 70% de cobertura en el territorio nacional. A la apertura de los cuentapropistas, en los últimos días se sumó un nuevo cambio. Aunque una vez más beneficia a unos pocos, los cubanos ahora están habilitados a comprar y vender autos de manera privada. El gobierno de Cuba anunció hoy que ha legalizado la compraventa de automóviles a todos los cubanos, algo que muchos en la isla llevaban años pidiendo.
El gobierno cubano legaliza la compra y venta de automóviles, aboliendo algo que estuvo restringido por décadas. ¿Cómo lo ven los cubanos en la isla? ¿Y con qué dinero? Hace tiempo que debió haberse hecho. El parque automotor cubano en su mayoría consta de vehículos de fecha anterior a la revolución que podían ser comercializados, carros que aún circulan gracias a la creatividad del cubano para hacerlos funcionar una y otra vez. 65 años. Y dura más que yo. Pero los posteriores al 59 generalmente eran asignados por el gobierno a capricho. Ahora podrán venderse y hasta donarse. Eso sí, el gobierno determinará siempre el precio mínimo de venta. El régimen cubano, aunque denostado en la gran mayoría del planeta, ha tenido algunos logros más que significativos comparado con otros países de la región de similares características. Su sistema de salud permite tener el índice más alto del mundo de médicos por habitante. One of Cuba's greatest prides is its healthcare system. Cuba's government promotes the country's free and universal medical care from the moment a baby is born as the cornerstone of its communist state. The average Cuban lives to the age of 78. That's slightly longer than the lifespan of the average American. The cost of health care in Cuba is less than $400 a year per person. In the U.S., the annual tab is almost 20 times higher. And there are twice as many doctors per person in Cuba than in the United States. In fact, it's the highest doctor-patient ratio in the world. Raúl Castro lleva a Cuba hacia un sistema como el chino, con una mayor apertura desde lo económico, manteniendo un régimen comunista desde lo político. Nadie afirma con seguridad que la revolución haya muerto, pero sin lugar a dudas y en un continente plagado de democracias, la transición cubana ya no puede detenerse. Lucía, y veíamos precisamente en el informe algunos de estos aspectos que se pueden reconocer como aportes positivos, ¿no?, que ha dejado el régimen a ese país. ¿Cuáles más agregarías vos, ¿no?, de tu experiencia como periodista allí? ¿Qué haría falta o qué más hay? ¿Cuáles son los logros que vos reconoces del régimen en ese como país? Te digo, la gente, creo que es muy importante que desde chiquitos se les inculca que son todos iguales, aunque en la práctica no sea así, pero tienen un fuerte sentimiento así de dignidad, que ellos tienen derechos y sueños que la revolución les prometió y cosas que no se han cumplido, y están muy conscientes de las cosas que no tienen por eso mismo. Porque yo he visitado otros países en América Latina, tú vas a algunas aldeas empobrecidas en Bolivia o en Perú o vas a Haití, la gente ha nacido y se muere y las siguientes generaciones van a hacer lo mismo, sintiendo que así es la vida, que no hay nada que hacer. Por eso que tantos cubanos se van, se escapan, ¿no? Se hacen todo lo posible por irse, porque o sea, que parece una contradicción, pero la revolución les prometió tanto, les hizo soñar tanto y al no poder cumplirlo, les ha sido un problema para el gobierno y para la vida de los cubanos. ¿Que tendrá que ver también con el alto nivel educativo que tiene? Creo que sí, yo creo que sí, que tiene que ver. Además, Cuba, antes de la revolución también, tenía muchos profesionales muy destacados. Fue el primer país de América Latina en tener televisión en colores, los primeros autos llegaban, los modelos de ahí porque estaban tan cerca a Estados Unidos, había ese roce con el primer mundo muy cercano. Creo que los cubanos son personas muy inteligentes, de un carácter muy emprendedor, necesitan tener estímulos, que eso tenga sentido, el trabajar, porque durante tantos años el no trabajar era también una forma de vida. Claro. Si trabajabas bien, bien, y si no, también. Eso es un dicho muy cubano. Nadie era despedido, ganaban los mismos salarios, entonces muy poco estímulo para hacer el tipo de trabajo que ahora les va a tocar hacer para levantar ese país. Y no están preparados para eso, para competir. Claro. ¿Ves mucha diferencia de generación en generación en la forma de ver la revolución? Sí, totalmente. Por ejemplo. La gente mayor que luchó por la revolución o la primera generación que vino después reconoce mucho más logros que los jóvenes. Los jóvenes dicen, ya está bien, pero ya llevan 50 años prometiéndome esto y todavía no llega. Y por lo tanto ves que hay una gran cantidad de jóvenes que lo único que hacen es ver cómo irse.
tú vas a un lugar donde antes estaban tus amigos o los hijos de tus amigos y preguntas por los hijos y ya no están. Se fue para acá, para allá, se casó con un extranjero, buscó la forma de inventar, de irse del país, y eso es algo muy triste porque no tienen paciencia, dicen que no van a seguir esperando otros 50 años para estas transformaciones que estamos empezando a ver ahora muy lentamente, muy lentamente. Y tú ves ahí que la gente vende flores, vende una croqueta en la calle, pero por Dios, la gente aspira a algo más que eso, mucho más que eso. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿No están percibiendo esa sed de cambio que hay, que van de una forma tan lenta? Yo creo que lo perciben perfectamente, creo que no saben cómo hacerlo. Claro. Porque al darle cada vez más independencia a la gente, tienen también menos posibilidades de controlar. O sea, mientras el Estado es el único proveedor de trabajo y de todo lo demás, es una cosa, pero cuando tú te puedes independizar económicamente, es otro el cuento. Y si bien los chinos y los vietnamitas y otros lo han hecho, acuérdate que Cuba está al frente de Estados Unidos. Y el que también permite que esto, déjame meter otro tema aquí, el hecho de la política de Estados Unidos es tan incongruente, permite que este sistema persista en Cuba también. El presidente Bush, cuando estuvo el presidente Clinton, hubo una apertura, permitieron que viajaran los estadounidenses, los estudiantes, hubo mucho más intercambio. Llegó Bush, cerró las puertas, limitó la cantidad de remesas que podían mandar los cubanos que vivían ahí al país. Nuevamente la Guerra Fría en su apogeo, eso permite que apretan más las cosas dentro de la isla. Entonces, ¿el bloqueo ha terminado siendo funcional? Totalmente, absolutamente. Me parece absurdo que ahora alguien como Obama diga que no han visto señales de apertura para justificar levantar el embargo, cuando el embargo se supone que fue impuesto porque Cuba representaba una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, y es evidente que no es así hoy en día. Decíamos, ¿no?, que decías vos que lento los cambios dentro de la isla, pero y fuera de la isla, de la política de Estados Unidos hacia Cuba también. Claro, es igual, es el último bastión de la Guerra Fría, es el que existe entre Estados Unidos y Cuba. Parece un absurdo, pero es así, que un país como Estados Unidos pueda tener relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con Vietnam, con el cual estuvo en guerra, ni hablar de China.